Buenas noches. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Ha sido para mí un privilegio enorme, gigantesco, el poder compartir la palabra de Dios estos días. Pero como siempre le digo a la iglesia ya y a mi familia, intento sumar algo al lugar donde llego, pero siempre es igual. Me llevo más notas en mi corazón. He aprendido muchísimo de ustedes en estos cortos 2-3 días que he estado acá. Su cariño, su afecto. Quiero agradecer a Pablo la forma tan especial en que se ha compartido conmigo y con el pastor Pablo, con mi hija y conmigo. Realmente hemos sido empalagados de su cariño, de su afecto. Qué gente más preciosa son ustedes los argentinos. De veras que se le meten a uno en el corazón. Y quiero agradecerle a Dios por el privilegio de haberles conocido. He comido carne como si se fuera a acabar el mundo. Y allá una vez al mes mi esposa hace carne, imagínese usted. Y aquí ha sido y deliciosa. Es que no sé qué tienen las vacas argentinas. Es algo que una gracia de Dios que le ha dado a esas benditas vacas. Y uno de los tesoros más grandes es la amistad, el cariño, saber que estamos lejos, que ustedes son un país enorme y yo vivo en un país minúsculo. Pero gracias. Pero tenemos el mismo Dios y nos une el mismo Padre Celestial. Y tenemos el acento diferente. Nosotros los ticos hablamos rarísimo y ustedes hablan más raro todavía. Pero nos ama el Señor a todos y de una manera muy especial al tener el mismo Dios, lavados por la misma sangre preciosa. Así que, bueno, lo que más me maravilla es el poder que tiene la palabra de Dios. Porque le contaba a la iglesia anoche, a los jóvenes, que yo provengo de una familia muy acomodada de San José, Costa Rica, pero no porque tuviésemos dinero, sino porque éramos 8, vivíamos en un solo cuarto y mi abuela nos acomodaba y nos acostaba así como a bananos, a cada uno así al lado del otro. Y éramos bien acomodaditos, siempre estábamos, no había forma de acomodarse mal porque no cabríamos todos en la casa. Así que crecí carenciado, crecí como una persona muy tímida. Me mandaban a comprar leche a ¿cómo se le llama aquí? Al lugar donde compras los víveres, en la tienda, el mercado. Y entonces me mandaba a comprar leche, pero la vergüenza de decir una bolsa de leche, la vendían en bolsas en ese tiempo, me daba pena, entonces me quedaba de último siempre. Mi apellido es Salazar. En la escuela, cuando pasaba lista la niña Hilda González, pasaba la lista de la escuela y yo sufría desde que empezaban con Arce, que era el primero, y yo era Salazar de los últimos, porque tener que decir presente me encendía rojo de vergüenza. Era inseguro profundamente, acomplejado tremendamente, porque no solamente vivía en un barrio, en una casa carenciada, sino que el barrio era de clase media. Entonces los niños que saben ser crueles se reían de mí, se reían de mi ropa, de mis zapatos rotos, de mi ropa sucia, acomplejado, muy frustrado. Pero me asombra el poder que tiene Dios para transformar una vida. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. Y cada uno conoce su historia. Yo conozco la mía. Que yo esté aquí prueba varias cosas. La primera, que Dios tiene sentido del humor. Que Dios es poderoso para llamar a alguien por nombre y uno no puede creerlo. Que Él haya posado sus ojos y haya pronunciado nuestro nombre en algún momento. Y quiero hablar de eso. Le voy a llamar a esta reflexión basada en Mateo 14, le voy a llamar lecciones para caminar sobre el agua.
Y quisiera que pudiésemos tener la lectura a partir del verso 25 de Mateo 14 y dejar que la palabra de Dios sea la que sustente estos conceptos. Dice de esta manera, versión internacional: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense. Y viene una frase teofánica: soy yo. Éxodo 3:14. Yo soy, no tengan miedo. Verso 28. Y aparece el personaje estudio de esta noche. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Verso 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Nos encomendamos al Espíritu de Dios, que es el que maneja mejor la palabra de Dios. Señor, aquí estamos. Haz una vez más que valga la pena que estemos acá. Siempre citarnos contigo alrededor de tu palabra y congregados como iglesia tiene un potencial enorme, porque tu palabra nunca regresa vacía. Y te ruego que en esta cita la tierra donde va a caer tu semilla sea buena para que dé mucho fruto, reverdezca vidas, visiones, familias, y que nos ayudes a ir hacia adelante como tú quieres que lo hagamos. Oramos, Señor, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para conocerte mejor. Y permite, Señor, que una vez más sea dada vida a estos huesos secos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué, me pregunto yo, habrá dejado impreso el Espíritu Santo este pasaje de la vida de Pedro? Es una linda historia, pero mi pregunta siempre, yo no puedo dejar de preguntarme: ¿y esto para qué me sirve en la vida práctica? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Porque si usted estudia todo lo que queda del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, algunas de las cartas, el libro de Apocalipsis, no va a encontrar que nunca más un mortal haya caminado sobre el agua. Nunca más. No fue que Pedro le enseñó a su discípulo amado Marcos: ven, Marcos, te voy a enseñar cómo se camina sobre el agua, sino que esta experiencia real e histórica desprende una serie de valores y principios para la vida suya y para la vida mía hoy. No es solo algo para admirar allí solamente. Alguien podría pensar que, bueno, la riqueza estaría en que alguien vuelva a emular lo que Pedro hizo. Pero realmente no lo creo. Creo que esta historia es una invitación de Dios para hombres y mujeres que quieren aventurar con Él. Es un reto a romper esquemas y fronteras que atrapan nuestras vidas en la rutina y el aburrimiento. La caminata de Pedro es el retrato para todos aquellos que, como él, quieren arriesgarse en fe, desean experimentar algo más de la presencia y del poder de Dios. Es aquello que, si Dios no me ayuda, sería absolutamente imposible que nosotros lo hiciéramos. La ecuación que extraigo de Mateo 14 es esta. Esta historia empieza con miles en la orilla. Miles. Hay un poco más de una decena en una barca con Jesús. Pero en el agua con Dios solo hay uno. La ecuación es esta. Sigue planteándose de la misma manera. Hay personas que se conforman por estar alrededor de Jesús por un pedazo de pan. Estudie este pasaje. Lo único que quieren es ese milagro, escuchar algo lindo, irse para la casa. Hay un grupo significativamente más pequeño
que se suben con él en un barco de aventura, pero hay prácticamente nadie camina con él en el agua. Eso le pasa a las familias y le pasa a los ministerios. Le ocurre a los ministerios también. Cuando empezamos a adormecernos por los logros que hemos llegado a tener, empezamos a decrecer. Nunca olvide que el libro de Lamentaciones, que nadie lee. ¿Quién quiere leer Lamentaciones? Todos deberíamos querer leerlo porque es Biblia, pero por el nombre nos ahuyenta. Dice el libro de Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y nosotros necesitamos entender que siempre hay algo al frente, que no puedo quedarme adormecido en los laureles de ayer. Así que, pregunta abierta: ¿cómo son los caminantes sobre el agua de hoy? ¿Cómo son esas personas, esos hombres y mujeres? Sugiero las respuestas. Aquí está la primera. La primera característica de ellos es esta: son gente que tiene intimidad con Dios a pesar de todo. Ese es su primer rasgo característico. Llévame a la pantalla esa, por favor. La primera característica, dice el verso 13 y el verso 23. Dice: cuando Jesús recibió la noticia, ¿sabe cuál? ¿Sabe cuál noticia? La noticia de que su primo Juan había muerto, de que de manera injusta le habían cortado la cabeza. Se retiró solo en una barca a un lugar solitario. El verso 23 dice: después de despedir a la gente. ¿Sabe cuánta gente? Dice que solo 5,000 hombres, solo contando varones. Sume por lo menos 5,000 mujeres. Sume por lo menos unos 5,000 niños. Despedir a esa multitud era un día de dolor, era un día de presión, era un día de injusticia. Pero Jesús aparece despidiendo a la gente y subiendo a la montaña para orar a solas. Y subraya el autor Mateo, dice: y al anochecer estaba allí él solo. La gente que tiene la capacidad de caminar sobre el agua, de mirar más allá de las circunstancias, no de conformarse solo con la tierra firme o con un barco, sino que son capaces de ir un poco más allá. Son gente que tiene esta inercia permanente. Ahora, yo estudié informática, así que siempre me pregunto por qué razón las cosas son como me dicen que tienen que ser. Yo llegaba a la iglesia y quería saber por qué tenía que estudiar la Biblia, por qué es que tengo que congregarme. A mí me gustaba encontrar respuestas. ¿Por qué nos han dicho ore, ayune, busque a Dios, lea la Biblia, estudie, aprenda, crezca, comprométase? ¿Por qué? Porque tiene una meta primaria y es conocer a Dios. Todas las disciplinas espirituales deben tener el sendero de hacerme crecer en la capacidad de conocer a Dios. Si no lo conozco, no lo amo. Y si no lo amo, no lo sirvo. Si lo conozco, en la medida en que lo conozca, de esa manera lo amo y en esa potencia le sirvo. Y esa es la meta. La figura, ¿la habrá escuchado alguna vez? La repito porque es perfecta para el punto. Una ilustración que leí en algún lugar. Este trapecista había lanzado el cable en una catarata. Entonces el tipo iba y venía encima de esa catarata. Si se cae, se mata. Y luego de que pasaba, empezaba a recoger dinero. Lo había hecho durante mucho tiempo. Entonces, uno de los vecinos de ahí, acostumbrado a verlo,
siempre calmaba los nervios de la gente. Le decían: mire, ese trapecista es lo máximo, ese tipo no se cae. Va, viene, yo lo he visto con viento, lo he visto con lluvia, lo he visto en la mañana, en la tarde. Ese tipo es buenísimo, no se cae, no estén nerviosos. Entonces el trapecista un día lo escuchó y le dijo: oye, vecino, yo quiero agradecerte que tú siempre le estás diciendo a la gente que confía en mí. Te lo agradezco. No, hombre, usted es buenísimo, usted es demasiado bueno, usted nunca se va a caer. Así que el trapecista le dijo: vecino, y ya que usted confía tanto en mí, ¿por qué no se me suben los hombros, que quiero llevarte por el cable de ida y de vuelta? Usted y yo somos muy parecidos. Ahí estamos: alabaré, alabar, grande es el Señor. Y el Señor de vez en cuando llega y nos dice: hey, tú que cantas tan lindo, ¿por qué no te me subes encima? Porque te quiero llevar a caminar por el agua. Ese es Dios con nosotros. Cuando esta escena aparece, lo que Él hace es gritarles quién Él es. No tengan miedo, yo soy. Es una frase corta, pero viviremos 80, 90 años y no terminaremos de conocer quién es Él. Pero en la medida en que lo conocemos, en esa medida confiamos en Él. Y Dios quiere revelarse a nuestras vidas a partir de la intimidad profunda y tenaz, con propósito definido. Me presento delante del Señor: quiero conocerte más, quiero conocerte mejor. La segunda característica de la gente que camina sobre el agua es esta: saben reconocer el poder que hay en una orden de Jesucristo. Escúchelo bien. Saben que cuando Él habla, solo queda realmente una alternativa, y es obedecer. Pedro es inteligente. Note el detalle. Verso 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro. Vea la palabra que escogió: mándame. Él no dijo: invítame. Él no dijo: sugiérame. Él no dijo: diga que yo vaya. Él escogió bien la palabra. Dijo: manda. Él sabía el poder que hay en una orden que otorgue Dios. Nosotros, como generación cristiana, tenemos un vicio con las promesas de Dios. Yo me las aprendo también, me encantan, las disfruto, las atesoro, las predico. Pero cuando llegué a esta historia y me di cuenta que Pedro dijo: mándame a mí, da una orden, y yo sé que el agua me va a sostener. Dame una orden y yo sé que lo imposible va a ocurrir, porque cuando tú das una orden, ahí hay poder, un poder poderoso, maravilloso. Si usted va a una librería cristiana y le dice a quien vende: ¿tiene promesas? ¿Tiene promesas de Dios? Se las van a dar en todo color, en toda forma, en cajitas. Hay cajitas de promesas, y eso está bueno. Pero vaya a esa librería y pregunte al dependiente: ¿tiene órdenes de Dios? No hay. No se venderían, seguramente. Órdenes puras no se venderían. Pero que tenemos un vicio con las promesas, pero no hemos entendido el poder que hay en una orden que Dios otorga. Cuando Dios dice algo, dice Pedro: mándame y yo voy. Yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Cuando Dios nos da una orden a nosotros. Recuerdo en una oportunidad que llegó mi hijo Andrés, el menor. Tiene 26 años ahora. Viene mi hijo, termina el colegio y me dice: papá, quiero estudiar en una universidad en los Estados Unidos. Ese era su sueño. Entonces
me acuerdo que mi respuesta inmediata fue: hijo, eso escapa de nuestro presupuesto, lo cual era cierto. Escapa de nuestro presupuesto. Nosotros como familia no podríamos sostenerte en los Estados Unidos, en una universidad, no podríamos. Pero por dentro se me movió algo, porque mi hijo vino, se ha pasado la vida entera oyendo de Dios y de las cosas que Él puede y de que lo que Dios puede lograr. Él ha visto que nosotros como familia hemos ofrendado, hemos diezmado en las buenas, en las malas. Ahí hemos estado, y ahora viene con una petición expresa, y yo le vuelvo a ver los ojos. Y entonces miro hacia adentro y percibo una orden de Dios. Y dile que lo pida, que él pida. Así que nos trenzamos las manos, mi hijo adolescente y yo, y oramos: Señor, es cierto que nuestras finanzas de hoy personales no alcanzan para esto, pero te pedimos que des una orden, Señor. Ayúdanos a caminar sobre el agua. Oramos, y luego oramos como familia. Vea lo que ocurrió. ¿Quieres saber qué pasó? Tiempo después, en lo que los argentinos llaman un picado. Un picado. Están jugando fútbol. Ahí no es un partido formal, no es un partido oficial, no es. Es un picado de muchachos. Y se acerca alguien a hablar con mi hijo y le dice: oiga, me gusta como usted juega. Yo soy scout de una universidad en los Estados Unidos. Ando reclutando jugadores para que representen a nuestra universidad. Si usted juega para la universidad de nosotros, nosotros le pagamos sus estudios. ¿Cuánto cree usted? ¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? Déjeme decirle algo. Hace 2 semanas mi hijo terminó su maestría en finanzas en esa universidad. Hace 2 semanas. ¿Está vivo o no está vivo el Dios que diga una orden? Eso es lo que yo necesito. Que me dé una orden y yo voy a caminar sobre el agua con él. Yo quiero seguirlo viendo. Como dijo alguien un día de estos, capítulo 29 del libro de los Hechos, lo tengo en mi Biblia, lo tengo allí. Puse un 29 al final del libro de los Hechos, 29, y puse: este capítulo lo escribo yo. Este capítulo lo escribimos nosotros para la gloria de Dios. Da una orden y voy a caminar. No es emocional, es un asunto de alguien que sabe leer la palabra y realmente cree en ella, como un niño o una niña. En una oportunidad estábamos en la casa, la iglesia tenía un reto grande, estábamos en un desafío, y me gusta, antes de pararme al frente de la iglesia y lanzar retos de fe en finanzas, en cualquier proyecto, me gusta hacer algo en secreto allí, solo con mi familia. Y me acuerdo que veníamos a ese reto, así que oré y sentí que había un desafío de Dios una vez más. Y era que nuestro auto fuera entregado a la iglesia, lo vendiéramos y lo entregáramos a la iglesia. Es algo que no le digo a nadie, es algo que pasó con nosotros, pero como es un bien familiar, llamé a mis hijos, llamé a mi esposa y les dije: estamos frente a este reto. Dios está poniendo este desafío en mi corazón, pero quiero confirmarlo con ustedes. Así que oramos. Valeria dijo: sí, papi, vamos. Mi hijo Andrés dijo: démosle. Mi esposa Giselle dijo: vamos. Así que la siguiente señal era poner un anuncio en el periódico y que este se vendiera rápidamente. Queríamos llevar el dinero el próximo fin de semana. Una persona llamó y prácticamente vino, nos lo quitó de la mano, se lo llevó. Pusimos el dinero en la iglesia, allí, porque, y con alegría, nada de dolor. Durante casi un año
me movilicé en autobús, que no tiene nada, absolutamente nada de malo, pero la gente me volvía a ver en el autobús y me decían: pastor, como diciendo, ¿y usted en un autobús? ¿Y what? Ningún problema. Recuerdo que llegó el mes de diciembre y un amigo llegó a la casa, tocó el portón, muy querido por nosotros. Dijo: he estado orando con otros amigos, y metió por las rejas de la casa las llaves de un automóvil bellísimo, precioso. No podíamos creerlo, lo fuimos a recoger al lugar donde estaba. Un carro precioso que Dios nos regaló. Yo sé que es inevitable recoger, sé, estoy acostumbrado a ver eso. Pero el punto, no quiero subrayarlo en la recompensa, sino en la adrenalina que produce aprender a caminar en el agua con Jesús. Y podría llenarle la noche de historias, y yo sé que usted tiene muchas también. Y como tiene muchas historias que podría contar, lo vamos a contar con un aplauso al Señor en este momento por su grandeza y por su fidelidad. Es el Dios que nos invita a caminar sobre el agua. Y hemos visto su gloria 1 y 2 y 3 y 4 veces. Y la seguiremos viendo. Seguiremos viendo su gloria. ¿Qué más? La tercera característica de alguien que camina sobre el agua es esta: es una persona que aprende a capitalizar el fracaso. Y esa foto me encanta, porque podría ser la suya, podría ser la mía, si es que Cristo no hubiese aparecido en escena. Esta no es una historia exitista. Señor, mándame que camine sobre el agua. Y el Señor le dijo: vamos, Pedrín, mándate, yo te espero. Y Pedro se animó, dio un paso, dijo: wow, dio 2 pasos, dijo: qué tremendo. Cogió impulso, confianza, caminó como Michael Jackson para atrás. Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que se hundió. Dice el verso 30: pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Me encanta la Biblia porque propone las cosas tal y como son. No es la historia de que todo salió perfecto, de que nuestra fe no es capaz de en algún momento titilar un poco. No es esa historia. Es de hombres y mujeres que en pos de caminar sobre el agua con el Señor saben lo que es hundirse. La obediencia no es garantía que evite la adversidad. Pero una cosa es cierta: Jesús siempre estará allí para sacarme. Nunca me he hundido sin sentir su mano poderosa sacándome a flote también. Yo sé lo que es saborear el fracaso, pero nunca voy a quedar sepultado o seco por los errores que en algún momento he cometido. Lo que realmente ocurrió es que Pedro pasó su concentración de Cristo a las circunstancias. Y yo necesito mantener mis ojos fijos en Él, porque muchos te vamos a fallar, pero hay alguien que nunca nos va a fallar. Aun cuando guarde un extraño silencio, aunque la ecuación no me esté dando por completo, nunca me va a fallar. Necesito tener un manejo correcto del temor, porque me traerá crecimiento cuando logro procesarlo de manera correcta. David no es que no tuvo temor. Lo que dice el Salmo es: cuando temí, en ti confié. Dios es bueno y está allí para sostener nuestra mano. Nos quiere ayudar, nos quiere sacar adelante.
quiere que podamos caminar con Él de su mano. Hay un autor que respeto mucho, se llama Chuck Colson. Era el abogado de Nixon y vino el famoso caso Watergate, escándalo. Primera vez en la historia moderna que un presidente de los Estados Unidos renuncia a su cargo producto de aquel escándalo. Nixon llevó el peso político y Colson el peso judicial. Fue a la cárcel por aquello. Y Colson, un hombre delicado, un abogado prominente, termina en aquella cárcel y allí conoce a Cristo. No es sencillo ser una persona que anda de puntillas, que es delicado para comer, delicado para cualquier lugar donde asiste, no habla con nadie y de un momento a otro aquel orgulloso abogado está en la cárcel. Colson, que conoce a Cristo en la cárcel y empieza a desarrollar un ministerio allí mismo, dice esto, dijo: el verdadero legado de mi vida fue a partir de mi más grande fracaso. Salió de la cárcel convertido, ha escrito 38 libros desde entonces. Sus programas de radio llegan a 3 millones de personas por semana. Ha vendido más de 5 millones de copias de sus libros. El verdadero legado de mi vida fue a partir de mi más grande fracaso. ¿Cuál es la base bíblica de algo así? Segunda de Corintios 1 dice que con el consuelo con el que tú fuiste consolado, estás llamado a consolar a otras personas. Cada uno de nosotros ha llorado lágrimas de sangre en algún momento. Hemos pateado piedras que han dolido mucho. Nos hemos ido en zanjas terribles. Cuando contamos un testimonio, normalmente contamos partes de ella que no van a escandalizar mucho a los oyentes. Pero hay cosas de nuestra historia que usted nunca va a contar públicamente, pero Dios las conoce. Y de ese hueco Dios te sacó. Y te sacó de ese hueco para que seas capaz de poner esa pomada en el corazón de alguien más, para que pueda volver a creer y que pueda volver a vivir. Pedro se hundió. El Señor lo regañó, pero lo sacó adelante. Y Pedro ahora no solo sabía que en algún momento el agua lo pudo sostener y que su falta de fe lo podía hundir, pero ahora también sabía que se siente que la mano poderosa de Dios me saque cuando estoy asfixiado, cuando estoy con el agua hasta la cabeza. ¿Sabe usted lo que es eso? En algún momento mi familia y yo estábamos para construir nuestra casa. Habíamos vendido un pequeño apartamento. Dios había puesto en nuestro corazón dar mucho más que el diezmo. Habíamos dado la tercera parte de lo que costaba la casa y ahora estábamos allí para comprar, para construir. Y me llaman del banco después de que habíamos dado el enganche y todo. Me dice: señor Salazar, usted no es sujeto de crédito. Yo no sé si aquí es usual que se pida fiadores y la Biblia lo que dice es que no tenemos que fiar a nadie, pero nosotros fiamos muchas veces. Me pasó a mí, quedé con mi historial manchado, terrible, y de un momento a otro estoy a punto de perder todo lo que había dado. No tenía casa porque la habíamos vendido, el apartamento, y ahora la que íbamos a construir. No soy sujeto de crédito para seguir adelante con la transacción. Y estoy angustiado, mi esposa, mis hijos. Y me acuerdo que en aquella angustia me fui a un banco, a otro. Nadie me prestaba en aquel momento. Mi crédito manchado por aquel error que había cometido. Y me acuerdo que hice lo que tengo que hacer, reconocer mi error, decir: Señor, perdóname, pero estoy asustado, lo vamos a perder todo. Pero yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú eres real, haz algo. Y bueno, pasan los días
y recibo una llamada telefónica. Vea cómo es Dios. En esta llamada telefónica, un hombre de un banco, del banco que me estaba prestando el dinero y que me descalificó, y me dice: señor Ricardo, sí, le habla fulano de tal del Banco de Costa Rica. Vea cómo es Dios. Dice: fíjese que voy caminando por un pasillo y en una oficina yo escucho su nombre. Y me acordé, él no es cristiano. Un compañero del banco lo llevó a la iglesia en una situación de crisis. Se sentó de último y lo oí predicar a Jesucristo. Y mire, yo no soy un hombre de iglesia, pero empezó a decir lo que Dios hizo en su corazón. Dice: así que cuando yo voy pasando y oigo Ricardo Salazar, digo, ay, ese es el pastor de donde yo fui. Así que se mete a la oficina y dice: ¿qué pasó con esa persona? No, que mire, que esto, lo otro. Me dice: vea, don Ricardo, yo me comprometí en esa oficina a que yo iba a resolver esta situación. Véngase a mi oficina y vamos a arreglar esta situación. Ese hombre me llevó de la mano paso por paso, hizo una serie de cosas que solo en la posición de él podría hacerlo, y logramos construir nuestra casa, mi familia y yo. Cuando yo vuelvo a ver los errores, dice que la palabra de Dios, que nosotros hemos caído en muchas zanjas, pero esa frase me retumba en el corazón: de todas me ha librado el Señor. De todas, porque Él es fiel, porque Él es realmente bueno. Si se lo va a dar, se lo va a dar, déselo de verdad. Realmente nos lleva a puntos extremos a veces. Extremos. Aquí está la última característica: el desarrollo y el crecimiento en Dios. Esta historia no solamente no es exitista, sino que también plantea una corrección fuerte de Dios hacia Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo es posible? Lo reprendió, la palabra es fuerte en el verso 31. Lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El camino del crecimiento verdadero se da cuando una persona desarrolla poco a poco una fe verdadera. Es un antídoto contra el aburrimiento y el estancamiento. Es alguien que aprende a luchar con aquellas pasiones que pesan mucho y me hunden. Llévenme a la siguiente pantalla. Aquí están las piedras que se reflejan en esta historia, que hunden a alguien y no lo dejan caminar. La primera que voy a señalar es la indiferencia. Pesa mucho. Es la persona, la familia o el ministerio que pierde el corazón de Dios. Los discípulos al principio, verso 15: vámonos, Señor, manda a esta gente a comer a la casa, ya hace hambre. Jesús les dijo: de aquí no se va nadie hasta que no haya comido. La indiferencia hunde a las personas. El materialismo. En el verso 7 usted va a encontrar a un rey allí diciendo: pide lo que quiera. Gente que cree que puede conseguir las cosas de cualquier manera. Por otro lado, la inmoralidad. Ahí hay un rey babeando por la hija de su amante. En el verso 6. Vivimos en tiempos muy difíciles. Necesitamos tomar decisiones firmes en nuestra vida. La violencia, una persona a quien le es cortada la cabeza de manera violenta. Este es todo un tema. La iglesia que pastoreo se centra en familia. Trabajamos con hombres, con mujeres, con jóvenes, de manera muy puntual. Nuestra visión es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. Y sé bien que la violencia aún está presente en hogares cristianos. Violencia verbal, violencia económica, violencia relacional, violencia espiritual, utilizando la Biblia para golpear a alguien en la cabeza, un esposo a una esposa trayendo culpa, amargura, religiosidad. Todas estas cosas traen
un peso que hunden a las personas y no me permiten caminar sobre el agua. Vivimos tiempos apasionantes para servir a Dios. Concluyo con esto. Uno de los lugares donde Dios nos ha permitido hacer misión, ahí está nuestro corazón, y estoy delante de una iglesia misionera que me desafía. Uno de los lugares donde nosotros hacemos misión con toda el alma es en Cuba. Trabajamos Cuba de manera intensa, y allí Dios me ha permitido conocer de la fe más fresca, de héroes y heroínas de la fe. Por años hemos estado yendo a Cuba. Ahora el gobierno me impide la entrada, pero nuestra iglesia sigue trabajando a través de otros pastores nuestros. Le cuento la historia de un caminante sobre el agua. Con ella concluyo. Se llama Osmani Sosa. Era pitcher de la selección de Cuba de béisbol. Se convierte a Jesucristo, un tipo de 1,95. Es un ropero, decimos allá en Costa Rica. Es una cosa gigantesca. Y se convierte a Cristo, primer paso sobre el agua. Entiende que Dios lo está llamando a abandonar la comodidad, los privilegios que le ofrece ser seleccionado cubano de béisbol, los viajes, la alimentación, todo lo que tiene. Lo tiene que dejar, porque Dios pone en su mente y en su corazón una visión. Conforma un equipo de béisbol. En Cuba usted no puede hacer campañas al aire libre, así que compone un equipo de béisbol y viaja por la isla predicando el evangelio. Osmani Sosa. Así que lo hace. Contacta amigos, todos beisbolistas de primera línea, conforman un equipo. La primera estrategia que ellos tienen, en vez del nombre y el número de ellos en la espalda, ponen versículos. Entonces, por ejemplo, en la camisa de Osmani Sosa dice Juan 3:1-6. Eso dice su camisa atrás. Entonces juegan béisbol, y cuando terminan los juegos, él les dice: ustedes saben que yo no me llamo Juan, me llamo Osmani. Les voy a explicar qué es lo que significa esto en mi espalda. Y empiezan a predicar. Les persiguen en lugares, se les cierran las puertas, pero es maravillosa la historia de miles de conversiones a partir de este ministerio. Cuento una de sus historias. Dice que llegan a un pueblo, están allí invitando a la gente para que venga al juego de béisbol, y siempre que invitan a las personas hay un preevangelismo. Al final vamos a orar por la gente, dicen. Y se acerca un guajiro. El guajiro es el indio, el indígena cubano, así le conocen. Es la persona de campo. Y entonces esta persona de campo se acerca descalzo, curtido por el sol, sombrero, el machete a un lado, y oye a Osmani hablar de Dios previo al juego. Y le dice: Dios, ¿cuál Dios? Si hubiera un Dios, aquí llovería. Pero tenemos una sequía terrible, dice Osmani, terrible. Y yo, que vivo del fruto de la tierra, solo polvo hay. Entonces Osmani respira profundo. No es emocional, es un hombre de Dios, disfrazado de beisbolista. Vuelve a ver a aquel guajiro y le dice: después del juego llueve. Imagínese usted, porque hay profecías que se dan que nadie sabe, pero esta es con hora. Así que llega el juego de béisbol. Para variar, el equipo apalea a los otros porque son buenísimos. Y cuando están terminando, está Osmani diciendo Juan 3:16, que aquí, que allá. La gente empieza a convertirse y aparece el guajiro. Llega caminando y se queda viendo de manera desafiante a Osmani. Esta historia la cuenta el equipo en un devocional que teníamos, y se ríen y lloran mientras cuentan sus historias. Hechos 29. Y dice que el guajiro se queda viendo a Osmani. Entonces Osmani detiene todo el tiempo que tiene de oración por las personas y dice que va a pedir que Dios haga que llueva. Y dice Osmani que se echa para atrás un par de pasos,
como Elías, y levanta las manos y dice: Dios, necesito en este momento que muestres tu poder. Y dice Osmani que de donde no hay nubes empieza a cerrarse el cielo, empieza a cubrirse de nubes el cielo y se viene aquel aguacero. Dice que la gente se reía, lloraba, se tiraba en la cancha ahí, brincaba, se tiraban barro los unos a los otros de la alegría. Esa noche la pequeña iglesia, porque las iglesias son estructuralmente muy pequeñas, la gente abarrotaba aquel templo y está Osmani ahí compartiendo del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Y de un momento a otro viene otra palabra de Dios para Osmani Sosa, pastor cubano. Dice: no solo el Señor trajo lluvia, el Señor les da en abundancia comida ya. Esto en Cuba es serio, porque en Cuba no hay abundancia de nada. Y que alguien diga que va a tener abundancia ya, hay un silencio. ¿Por qué? Porque si llovió está bien, pero ahora hay que cosechar, hay que sembrar, hay que cosechar todo el ciclo. ¿Cómo que ya? Oran por la gente, abrazos, besos. Osmani se va para La Habana, donde vive. Y dice Osmani que unos cuantos días después llama el pastor: Osmani, no te imaginas lo que pasó. El tren que lleva el abasto de alimento al otro extremo de la isla y que pasa por nuestro pueblo, se descarriló en el pueblo de nosotros. Se volcó el tren. Así que se quedó los sacos de arroz, los sacos de frijoles, los sacos de maíz, todo tirado allí. Ahora, no sé cómo es en Argentina. En Costa Rica, cuando se vuelca un camión con banano, no dura 2 minutos, ni un solo banano queda. No sé cómo es en Argentina. ¿También? Bueno, en Cuba no es así. Se vuelca el camión, el tren, y nadie puede tocar aquello. El pueblo sale y se queda viendo la comida que anhela. Nadie puede tocarla. Aparece la autoridad, inspecciona y entonces declara: imposible volver a poner el tren en funcionamiento y llevar el alimento a su destino final. Dé la orden para que todo el pueblo tome lo que quiera. Y todo el mundo con sacos en su vida, sacos de arroz, sacos de maíz para su casa. Dios está con nosotros. Dios quiere que caminemos con Él sobre el agua. Hay tanto que ver de lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy, antes de irnos, sé que es necesario una vez más pedirle al buen Dios que por amor a su pueblo llueva en Córdoba, ¿cierto? Que por amor a sus hijos que llueva en esta tierra. Que Dios escuche nuestro clamor. Póngase de pie, por favor. A patrones, esto lo escribió un hombre de apellido Levi. A patrones de conducta pecaminosos que nunca se confrontaron ni nunca cambiaron, a dones y habilidades que nunca se cultivaron ni utilizaron, hasta que las semanas se hicieron meses y los meses años, y un día miramos hacia atrás a una vida de conversaciones profundas, íntimas, sobrecogedoras y sinceras que nunca tuvimos, grandes y sólidas oraciones que nunca hicimos, riesgos estimulantes que nunca corrimos, regalos sacrificiales que nunca ofrecimos, vidas que jamás tocamos. Y estaremos sentados en un sillón reclinable con el alma marchitada y los sueños olvidados, y te das cuenta que había un mundo de necesidad desesperada y un gran Dios que me llamaba a ser parte de algo mayor que mí mismo. Veo la persona que pude haber sido, pero que no soy. Nunca seguí mi llamado, nunca salté de la barca. Dios nos está llamando a caminar sobre el agua. Hay demasiada gente en tierra seca.
está bien alrededor de Jesús, buscando un pedacito de pan y un buen mensaje. Hay poca persona en la barca y casi nadie en el agua. Pero creo firmemente que Jesús todavía anda buscando gente que se atreva a confiar en Él. Gente que rehúse que el miedo o el fracaso les dicten la última palabra. Gente que no se permita ser sepultado por sus errores. Todavía pasa al lado, esperando que alguien le grite: mándame que camine contigo en el agua. Que Dios bendiga nuestra fe y nuestro corazón. Quiero terminar haciendo altar. Si esto es con usted, arránquese de su silla y venga acá. Vamos a tener un tiempo de altar con Dios. Arránquese de su silla, venga acá conmigo. Vamos a rogar a Dios que bendiga nuestro corazón, que bendiga nuestra fe, que bendiga nuestra tierra, que nos ayude a salir adelante.